Vamos ahora sí a leer el pasaje, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Leo el primero, ustedes leen el siguiente, dice la palabra: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? O al que le pide pescado le dará una serpiente. ¿Todos juntos? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les piden? Amén. Amén. Como pastor de jóvenes y también pastor en aquel momento de los adolescentes, tengo que confesar que es un poco difícil para mí, o el desafío más grande que tengo, es el de entenderlos a ustedes. Es difícil entenderlos a ustedes porque hablan muy mal, hablan muy raro, hablan de una manera que no existe. No sé quién inventó la manera de hablar. Hace poco escuché esta palabra shipear. No sé, ¿ustedes la usan? ¿Son los más chiquititos? ¿Ustedes ya están viejos? Yo dije, ¿qué es shipear? Para mí ship es como oveja o barco, ¿viste? Como cualquiera de las dos. Pero aparentemente no es así. La otra vez estaba traduciendo a alguien que me dijo, the ship is sailing on the sea. Y yo dije, la oveja está navegando sobre el océano. Después me di cuenta que no era oveja, sino que era barco. No importa. Cuestión, para mí ship son de estas dos cosas. Y no obstante, ahora me entero que shipear es un verbo en donde yo como que idealizo platónicamente la unión de dos personas, creo que famosas o algo así. No sé si entendí bien, no sé ni siquiera si entiendo, pero algo así como de relación platónica entre dos entes. Algo así. Sí, ¿no, Mica? Así. El otro término que no entendí, pero que también veo que se utiliza mucho, es ghostear, que es casi como lo opuesto. Es como ser un fantasma o desaparecer como un fantasma, en donde vos tenés como una especie de relación, onda con alguien, y desapareciste, tiraste bomba de humo, no tuviste el coraje para decirle la cara, la verdad que sos feo, no me gustás, y simplemente dejás de responderle los WhatsApp. Ese es el ghosteo, eso es básicamente lo que se utiliza ahora. No llegué a leer la nota completa, pero decía que el ghosteo genera problemas psicológicos en las personas, así que como cristianos creo que no tenemos que hacer esto, amén. Ghostear es una acción cruel que hacemos como seres humanos. Otra vez, juntemos un poco de coraje para poder ir en persona, ¿no? Pero creo que lo más cruel que hay es desaparecerle a Dios. Como que dejar de responderle el WhatsApp al Señor. Como que de repente, sin ningún motivo aparente, nosotros como que dejamos de hablarle a Dios y tal vez ni siquiera necesitamos una razón para dejar de hacerlo, porque hoy vamos a hablar acerca de eso, de la oración. Eso es lo que se trata hoy. La oración se trata de eso, una relación, una conversación que vos tenés con alguien. Se trata de una conversación que tenés con Dios y se trata de una relación que creás con Dios a partir de esta conversación. Es así. La oración sin una conversación es un monólogo que muchas veces hacemos, bla, 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 bla. Para un poco. No es un monólogo, es una conversación la oración. La oración sin relación es una pérdida de tiempo, porque no te genera absolutamente nada con Dios. Y me pregunto, ¿cómo se llama una fe sin oración? ¿Qué es eso? Sin querer hacer de esta prédica una crítica despiadada a todos ustedes inútiles porque no saben orar o no oran en sus casas, porque yo también podría ser mejorador. Y hay días que no oro tanto como debería, o hasta podemos decir con vergüenza que no oramos como cristianos. Pero sin querer hacer de esto un mensaje de crítica, creo que el Señor lo que quiere decirnos a nosotros es darnos un mensaje de aliento y de ánimo para hacer aquello que realmente el Señor quiere hacer con nosotros, que es tener una conversación y tener una relación con nosotros. Necesitamos revisar tal vez profundamente por qué no tenemos una vida de oración para poder precisamente tener aquello que el Señor nos llama a hacer. Y de todo lo que es la oración, que es agradecer, pedir perdón, hacer todas estas cosas, una de ellas es pedir. Pedirle cosas a Dios. Pedir es una parte sumamente importante en la oración, es una parte fundamental de la oración y podríamos decir que como seres humanos es la parte más básica y mínima que tenemos nosotros. Antropológicamente hablando, la oración se puede reducir en que
Casi como que pedir es lo que nosotros hacemos como seres humanos. Tenemos a Dios, ni más ni menos que el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo no le voy a pedir cosas a Él? Otra vez es lo mínimo, digamos, o casi lo básico de una oración como seres humanos débiles, el pedirle cosas a Dios. Y la pregunta ya no es por qué no oramos, sino por qué ni siquiera a veces le pedimos a Dios, que como dije recién, es lo mínimo de una oración. ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué no oramos? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Por qué no hacemos lo mínimo en la oración? Y dos cosas quisiera ver hoy. Lo primero es que tal vez no oramos o no pedimos porque sentimos que Dios va a darnos o va a proveer lo que necesitamos de todos modos. Como que no necesitamos pedir, orar, ¿para qué? Si Dios lo va a dar de todos modos. ¿Para qué voy a orar si de todos modos esta relación va a funcionar? Veo a mis amigos que funcionan y no oran como debieran. ¿Para qué orar como maestro de la escuela dominical si igual Dios no lo va a dejar a pata a los chicos, aunque yo sea un maestro que no ore? ¿Para qué orar si voy a predicar? ¿Cómo el Señor los va a dejar a pata a ustedes? Por culpa del pastor, ¿no? Y sentimos que Dios como que nos va a dar a pesar de no orar por esta relación, orar por esta amistad, orar por el trabajo. No necesitamos hacer esto, no necesitamos orar. Y no obstante, el versículo 7 es como que nos contradice cuando dice, pidan, busquen, llamen y se les abrirá. Si conocen un poco de sintaxis o gramática, se trata de imperativos, una orden que Dios o Jesucristo mismo nos está dando a nosotros. Che, tenés que hacer esto, sí o sí, y hasta como que no da una motivación. Hay premio después de que vos pidas, busques, porque vas a hallar. Imperativos, nosotros las órdenes las hacemos en tiempo presente, ¿no? Como que yo le puedo decir, no sé, vamos a poner a alguien como ejemplo, le puedo decir a Diego, Diego, subí el volumen. Ahora tiene que subir el volumen. Yo no doy una orden en el pasado. No digo, Diego, subí el volumen ayer. Es en el presente. Y no obstante el griego, no vaya a saber por qué este idioma funciona de esta manera, el imperativo puede ser utilizado en un tiempo que casi como que siempre es pasado o en el presente. Entonces lo que creen es que muchas veces los imperativos no siempre hablan el tiempo verbal o la forma verbal de algo referido al tiempo, sino de un matiz teológico. Y lo que creen cuando dice que pidan, busquen y llamen en presente, básicamente lo que está queriendo hacer es decir algo acerca de continuamente orar, continuamente llamar, continuamente clamar. Y estos creen que se trata de eso. Otros dicen que no se trata de continuidad, sino se trata de modo. Acércate a Dios a través del pedido. Pero una tercera sugerencia es que está en tiempo presente porque te está diciendo, pedí urgentemente ahora, ya mismo, no mañana, ahora. Orá ahora mismo con un sentido de urgencia. Ahora es el momento para orar. Ahora es el momento para pedir y el momento de llamar y de buscar. Ahora es el momento urgente, es lo que nos dice a partir de lo que es el texto bíblico. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros no sentimos urgencia. Somos grandes procrastinadores espirituales en vez de proactivos, en donde urgentemente nada, porque mañana voy a orar, hoy no, tengo mucho sueño, tengo que ver muchos reels de TikToks. Mañana tal vez lo hago, hoy no siento la urgencia. Y la pregunta que nos hacemos otra vez es ¿por qué no sentimos urgencia al orar? Y otra vez, es porque Dios es muy bueno y me va a dar a pesar de que no le pida absolutamente nada. Versículo 11 dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que piden? Aplicamos esto por extensión, ni siquiera hace falta pedir. El Dios bueno va a dar buenas cosas a los que incluso no pidan y sentimos que Dios nos va a dar de todas maneras. Vemos a la gente alrededor nuestro. Piensen en personas que le va muy bien y muy lejos están de ser grandes oradores. Mirá el que está al lado tuyo. Mirá la cara de orador que tiene. Cero. Desastre. Horrible. Pero le va muy bien. Y si el que está al lado le va excelente sin necesariamente ser el gran orador, entonces ¿por qué voy a orar? Si Dios es tan bueno que nos va a dar.
Lo que la gente tal vez no sabe es que hay algo llamado gracia común. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿tenés que orar para recibir las cosas de Dios? Y vemos que Dios te da de todos modos. Y esta es una realidad, porque Dios, como dice Mateo 5:45, Dios hace llover sobre justos e injustos en Salta o en Buenos Aires. Dios hace llover en todos lados. No porque vos seas un gran orador o porque no lo seas. Dios te da lo que vos necesitas sin que necesariamente estés orando. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente es un Dios bondadoso que no necesariamente relacionado con la salvación, pero sí relacionado con que Dios es generoso, innatamente en su esencia, que te va a dar lo que vos necesites porque Él naturalmente es bueno y por eso derrama bondad. Somos beneficiarios de lo que Dios nos quiere dar porque Él es bueno. Eso se llama gracia común. No tiene nada que ver con la salvación. Puedes ser el peor pecador que se va al infierno y no obstante vas a recibir la bondad de Dios. Sin oración, sin absolutamente nada. El problema de vivir viviendo de arriba con la gracia común de Dios es que te perdés lo otro, que es la gracia especial del Padre. Esta gracia especial del Padre es una gracia diferente, no se trata de algo que vos recibís simplemente de manera genérica para la humanidad o la creación, sino que se trata de una relación que vos tenés con el Padre, de tal manera que Él te derrama algo especial a vos como hijo o como hija. Esa gracia especial salvífica únicamente iniciada porque Él quiso, a partir de esa relación, vos podés recibir la gracia especial del Padre. Y esa gracia del Padre se manifiesta o se traduce en una relación de oración. Si no hay oración, puede ser que recibas todo lo que necesites o lo mínimo para funcionar, porque Dios es bueno. Pero nunca vas a poder experimentar la gracia especial del Padre. Que en realidad lo que termina haciendo es crear una intimidad con Dios para encontrarte con Dios, Padre. Tim Keller escribe un libro de oración. Alguno que quiera aprender a orar más, lea este libro, Tim Keller, La oración. Y él dice en uno de esos grandes párrafos, dice que la oración nos permite tener una vida además, tener una conciencia más vívida de la presencia de Dios, de una vida que compartimos con Él. El mayor bien es la comunión con Dios. La oración no es simplemente un medio para obtener cosas de parte de Dios, es la manera de tener más de Dios mismo. Fíjense cuál es la diferencia en donde nosotros buscamos a Dios para obtener algo y obtener a Dios mismo como el objeto, porque Él me va a dar la gracia especial relacional entre Padre e Hijo a través de una vida de oración. No se trata la oración una petición al objeto que me dé, sino de encontrarnos con Dios mismo. No necesariamente Dios te va a dar, pero te vas a encontrar con el Padre. Y para aquellos que no son muy buenos, digamos, creyentes, lo que estoy diciendo es un bajón, porque significa que la oración no es el medio para que vos puedas obtener el objeto. ¿Y para qué quiero a Dios? Dame lo que necesito, dame el novio o la novia que necesito. Eso es lo que necesito en la oración. Y lo que estoy diciendo es que vos no te vas a encontrar tal vez con eso, pero te vas a encontrar con el Dios que da las cosas buenas. Y ese es el deseo del que tiene el corazón inundado por el Espíritu Santo. Quiero venir a Dios porque me encuentro con la gracia especial del Padre que me llama a su Hijo. Dios te va a dar de todos modos. No hace falta que nos arrodillemos para que Dios nos dé lo básico, que seamos millonarios, si vos querés, ojalá que lo seas. Acordate después de hacer tu diezmo. Podés hacerlo. Pero el creyente no busca solamente cubrir la necesidad. El creyente busca la gracia especial de Dios, que quiere una relación con nosotros. La contracara de esto, de creer que Dios te va a dar siempre, es que Dios no te va a dar nunca. Y esa es la segunda razón por la cual muchas veces nosotros no oramos. El razonamiento es, no es que Dios me da siempre y no hace falta orar, sino que Dios no me da nunca, por eso no oro. O sea, no oro, no pido, porque Dios no me responde, no me va a dar, aunque ore, ayune y le corte a mi novia. No importa lo que haga, Dios no me va a dar. Sentimos que es una pérdida de tiempo. Es un elemento inútil, supersticioso, más allá de que tal vez sentimos que podemos ser cristianos. Creemos que es algo inútil. Dicen que hay un jugador llamado Garrincha
que es brasilero, estuvo en el año 58, 62, jugó los mundiales. ¿Viste? Con el pastor vas a aprender de la Biblia y de mundiales. Venía a hablar acerca de eso. Y acá, lamentablemente, van a escuchar acerca de eso. Y Garrincha era un gran jugador, monstruo, que dice que cuando era chiquitito tenía las piernas dobladas para el costado. El médico le dijo, mira, tu hijo no sirve para nada. Entonces tenía las piernas, una más grande que el otro por 6 centímetros, tenía las piernas torcidas y encima era tonto. Dice que tenía un coeficiente intelectual bajísimo. Y dijeron, no va a hacer nada en su vida. Y fue el que le dio el campeonato del 58 a Brasil y en el 62 lo ganó solo. ¿Sí? Está comparado a veces incluso con Pelé para los brasileños. Ese es Garrincha. Bueno, Garrincha, como dije, dice que fue el Mundial de Suecia. Y como dije recién, era tonto. Pero tonto. Dice que incluso no lo querían convocar porque era muy tonto. Y dice que fue, en aquel momento, a Suecia y compró una radio. Algunos no saben ni siquiera lo que es una radio ahora. Pero en aquel momento la radio era como el iPhone 14 Max con la última cámara que tiene los 3 ojos, que parece... Bueno, no importa. Ese momento, tener una radio, era todo. Era la tecnología del momento. Dice que fue a Suecia, se compró una radio y fue al plantel de Brasil y dijo, mirá lo que me compré lo último. Dice que vino el masaquista y le dijo aparte, vos sabés que no te va a servir en Brasil eso. Digo, ¿por qué? Porque vos prendés la radio ahora y te va a hablar en sueco. ¿Y para qué te sirve la radio en sueco? Dice, tenés razón. Dice que prendió la radio y ¿qué habla? ¿En brasilero? No, en portugués no, te habla en sueco. Dice, malditos vendedores, que no sé qué. Y lo que le dijo el masajista, yo te lo compro más barato, ¿no? Quédate tranquilo. Se lo compró. Claro, el pibe nunca entendió que la radio no era inútil, sino que él es el inútil que no entiende cómo funciona una radio. Que en Brasil te va a hablar en portugués, porque vas a captar la frecuencia allá. Y parece que muchas veces nosotros desechamos la oración como inútil, cuando en realidad tal vez los inútiles son ustedes o nosotros, que no sabemos cómo funciona. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios y no nos dio? ¿Cuántas veces sentimos que Dios no responde y no funciona esto? Levante la mano aquella persona que haya contado las veces que Dios no le respondió a una oración. ¿Ustedes no llevan un diario? ¿No llevan la contabilidad de las cosas que Dios hace para tu vida, no? ¿No escriben, yo quiero que mi esposo sea así o mi esposa sea así? ¿No? Yo anoté cuántas veces Dios no me respondió. Fueron 231.000. Mentira. Re tóxico sería si hiciera eso, ¿no? Pero muchas veces tenemos esa idea que 251.000 veces, 348, Dios no me respondió. Lo tenemos calculado más o menos en números redondos como para decir que Dios en el final no responde lo que yo estoy necesitando. Y otra vez la contradicción del pasaje. Versículo 9 y 10, diciéndonos que Dios no es tan cruel como nosotros creemos que es. Dice, ¿qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra o al que le pide pescado le dará una serpiente? En la versión de Lucas es más agresiva. Dice, ¿qué hombre si tu hijo te pide un huevo le das un escorpión? ¿Por qué le das un escorpión a tu hijo? Claro, es irónico con nosotros inútiles que pensamos de esta manera. Que Dios es peor que mi papá que me da lo que necesito. Pescado, pan es lo mínimo que te va a dar un papá. Lo mínimo. Y creemos que Dios es lo suficientemente cruel como para que no te dé. Y la Biblia te dice, no. Irónicamente te responde, es tan bueno Dios que te va a dar lo que necesitas. Y lo reafirma después en el versículo 11. Ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Obviamente Dios te va a dar, porque Él es un Dios bueno que da buenas cosas. Buenas cosas es algo mínimo, básico, indispensable, hogar, vivienda, vestimenta, comida. Y vamos a extenderlo, es el Dios bueno que nos responde lo que necesitamos, una relación, un mundial, la salud de un ser querido, no sé, las cosas que necesitamos que son básicas y fundamentales para que como seres humanos sintamos que tenemos una vida. Es el Dios bueno que me va a dar lo mínimo como para poder decir, tengo un buen Padre. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Es un buen Padre que nos da buenas cosas. Y esta es la palabra, buenas cosas. ¿Qué significa para vos buenas cosas? ¿Qué significa para mí buenas cosas? ¿Qué es bueno cuando habla acá la Biblia de qué es bueno? ¿Qué es bueno? Porque acá viene la pelea, ¿no? Porque para mí lo que es bueno, ¿qué pasa si eso que yo creo que es bueno, en realidad no es bueno? ¿Qué pasa de aquello que yo oro, por favor, dame Dios esto? Y eso que es bueno,
no es bueno para Dios. Ahora seguramente vos me vas a refutar, pastor, ¿cómo puede ser que orar por mi tía que está enferma y que necesita de urgente oración no sea algo bueno que el Dios Padre me tiene que dar? No, porque hay cosas básicas, la salud, ¿cómo puedes decir que eso no puede ser bueno y que el Dios bueno te tiene que dar y a veces no responde? ¿Qué significa? ¿Que no es bueno lo que pedí eso? Cuando estaba en Estados Unidos tenía el pastor que tenía 4 hijos y esos 4 hijos son de una esposa que cuando fue a misionar a Turquía, no que se queda cómodo como nosotros en Capital, se fue a Turquía a misionar. ¿Sabes lo que es Turquía ahora? Bueno, ahora es peor todavía, pero Turquía es un país difícil, musulmán. Fue a entregar su vida al Señor, la esposa le agarró cáncer de mama en Turquía, volvió, me contó mi profesor de teología sistemática en el seminario, que era miembro de esa iglesia, ¿vos sabés lo que oramos por esa mujer? Oramos, ayunamos, clamamos al Señor con todas nuestras fuerzas y la esposa se murió. Hace poco tengo un amigo, un compañero del seminario, un pibe, ¿viste que ves que es bueno? Bueno de verdad, que tiene un alma pura, no como nosotros, un alma pura, que decís, qué buen pastor que vas a ser porque tienes un alma pura. Ese es uno de los chicos, sentido del humor, alto, lindo, todo. Injusto Dios que le da a toda esa persona. Hace poco me enteré que en la 4ª hija fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Y me enteré que esa chica o esa bebé falleció. ¿Cuánto habrá orado mi amigo como pastor, pero como cristiano, como ser humano, por la salud de su hija para que haga un milagro? Y no recibió nada. ¿Es el Dios bueno que nos da buenas cosas? La verdad que yo no puedo decirle, no, amigo, es que vos pediste algo bueno que en realidad no es tan bueno. No podés decir eso. No podés decir eso como ser humano porque no podés, aunque él nunca escuche que vaya a decir eso, yo no puedo como ser humano decir eso y lo heriría de forma indirecta porque no puedo decir eso. Y como seres humanos tenemos que admitir que muchas veces no entendemos qué significa bueno dentro de la soberanía y los designios divinos. Nunca vamos a entender, y sobre todo en estos casos extremos, yo no voy a entender qué significa bueno dentro de la sabiduría y la bondad de Dios. Pero es precisamente esto de que yo no entiendo la razón por la cual me encomiendo al Dios bueno que da buenas cosas, sabiendo y confiando de que Él sí sabe, Él sí entiende, y a pesar de que ahora no sabemos, Él da y Él quita. Y a través de la oración puedo entender ciertas cosas, o ni siquiera a veces entender, cambiar nuestra perspectiva para poder conocer el corazón del Señor más que sus razones. El testimonio de mi compañero dice, hay ciertas cosas en la vida que son imposibles de expresar con palabras. Hoy la familia sufrió este tipo de experiencia como nunca antes pasamos, pero nuestra hija Eliana, que ha partido con el Señor, nos enseñó qué significa encontrar el gozo en medio del dolor. Tenemos un inmenso dolor porque no la vamos a tener con nosotros en esta tierra y ya la estoy extrañando. Pero tenemos el gozo de saber que ella está con el Creador y que la volveremos a ver de una manera plena algún día. Este es el testimonio de alguien que acaba de perder a su hija. No sabe, no entiende, pero tiene una nueva perspectiva acerca de lo que significa el gozo en medio del sufrimiento. No sabe, no entiende, pero tiene una nueva perspectiva acerca de la esperanza de los cielos. Ahí será diferente las cosas. No entendemos por qué a veces Dios no otorga las cosas buenas que nosotros creemos que merecemos o necesitamos. Pero nuestro corazón puede experimentar un cambio a partir de la oración y un encuentro con Él. Ante los ojos de Dios, nosotros necesitamos ser cambiados en la oración. Como dice otra vez Keller, la oración es un tipo de artillería que cambia las circunstancias. Incluso es más importante, no obstante, cambiar nuestra comprensión y actitud hacia estas circunstancias. Mediante la oración que trae el cielo al ordinario, vemos el mundo de manera diferente, incluso en las tareas más insignificantes
y triviales, porque la oración nos cambia. Hermanos y hermanas, oramos confiando de que el Dios que es soberano y poderoso nos puede dar y ciertamente nos quiere dar aquello bueno para nosotros que le estamos pidiendo. Oramos creyendo que Dios da si le buscamos. Pero oramos aún más confiado en el Dios bueno que da cosas buenas a aquellos que le necesitan, incluso cuando no se trata de lo que necesariamente hoy queremos que nos dé. Por razones de tiempo no voy a hablar acerca de la parte práctica, de cómo orar, de cómo llevar a cabo el devocional. Eso se trata de ustedes. Pero me gustaría otra vez, a través de estas dos preguntas, reflexionar profundamente cuáles son aquellos cuestionamientos que le hacemos a Dios que nos empujan a no orar y a correr nuevamente al socorro divino para que nos enseñe una vez más qué significa tener una relación con el Dios Padre que nos llama a sus hijos hoy y siempre. Amén. Vamos a orar.